La costa atlántica. Hablar de la costa atlántica de mi país, al menos en aquella época lejana, era hablar de lo impensado, de lo desconocido. Muy pocas personas del Pacífico conocían el Atlántico. Para llegar ahí se tenía que viajar en avión, no había carreteras y como la costa atlántica, que en adelante denominaremos solamente la costa, no tenía nada que ofrecer a la gente del Pacífico, pues sencillamente a nadie le interesaba ir. Pero, por el contrario, el Pacífico sí tenía que ofrecerles a los costeños y ellos sí venían al Pacífico. Déjenme darles una pequeña descripción de esos bellos y salvajes parajes de mi tierra. Para comenzar, es una inmensa extensión de tierra que en aquellos tiempos tenía en algunos sitios una densidad poblacional de una persona por kilómetro cuadrado. Pluvioselva. 300 días al año, lluvia a torrentes, árboles gigantescos, ríos anchurosos, planicies que se pierden en el horizonte y elevaciones que parecen tocarle el ombligo al cielo. Este pedazo de mi tierra fue colonizado por mucho tiempo por los ingleses. Todavía podemos ver estructuras con el característico estilo inglés, especialmente en las iglesias. Aquí también, por la humedad del terreno, las casas se construyen sobre altos zancos. Algunas etnias indígenas también tienen su hogar en estos hermosos parajes. Tienen su propia lengua y naturalmente su propia cultura y creencias. La costa en su gran mayoría está poblada por gente de la raza negra. Se dice que frente a sus costas naufragaban con frecuencia los barcos que transportaban esclavos desde África. Y además, los colonos tenían esclavos. También se cuenta que los tratantes de esclavos, al ser descubiertos por las autoridades, arrojaban a los esclavos al mar y ellos llegaban nadando a la costa. Y que de esa manera la población de la raza negra se estableció y proliferó. Hablan un inglés que llaman creole, bastante distinto en la pronunciación, pero inglés al fin y al cabo. Personalmente tuve la grata ocasión de convivir con ellos, conocerlos y apreciarlos. Podríamos decir que hay dos tipos de costeños, el costeño de la montaña y el de la costa del océano Atlántico, propiamente dicha. Las diferencias de vida son notables, especialmente en lo que se refiere a alimentación. Los primeros viven de la caza y la agricultura, los segundos principalmente de la pesca y los frutos exquisitos del mar. Siento que el costeño de la montaña es más taciturno, más introvertido, se divierte haciendo música, fabrican sus propios instrumentos y tocan de oído. Nadie sabía de música, pero muchos hacían música. Se reúnen bajo el alero de las casas a tocar tiernas y tristes melodías mientras el sol desciende y se oculta en la espesura del bosque con aquel peculiar sonsonete que el gringo llama soul. Y creo que es justo llamarlo así porque les sale del alma. Son de naturaleza amable, acogedores y muy amigables, dispuestos siempre a sonreír mostrando sus grandes y blancas dentaduras. Son amigos del gesto divertido y la broma ágil. El costeño de la costa es otra cosa. Es hablador, bullanguero, extrovertido y también amigable. Gusta de la parranda y el jolgorio, se divierte a morir. Habla en voz alta, se comunica con pasión, le gusta la cumbia, el palo de mayo y todo aquel ritmo que le permita mover la cadera. Tienen un ritmo impresionante para el baile, especialmente las mujeres. Son sumamente sensuales. Y lo que para mí es más importante a la hora de bailar, de mover el esqueleto, no hay edades. Baila el niño, baila el joven, baila el adulto, baila el viejo y hasta los ancianos bailan, son como un reservorio musical. Bueno, hemos descrito en líneas generales el ambiente en que aterrizaría nuestro Antonio con motivo de otro embarazo de Doña Cielo, quien, a pesar de que el matrimonio no funcionaba, se las arreglaba para estar embarazada cada vez y cuando. Un buen día le informaron que se iría a temperar donde la tía Clelia, que vivía en un poblado llamado Aguazapán. Así,
Una mañana muy temprano se dirigieron al diminuto aeropuerto de la capital, un vetusto edificio que más bien parecía una terminal de bus. Para abordar el avión tenía que caminar por la pista unos 500 metros para llegar a la escalería del no menos vetusto bimotor que rutinariamente hacía la ruta hacia la costa atlántica. Y sin ninguna compañía, lo embarcaron con destino a lo desconocido. La tía Clelia era la hermana mayor del papá de Antonio, y el señor la llamaba mamacita porque ella lo había criado. Se casó la tía con un joven costeño llamado Pat y se trasladó a vivir al poblado que ya mencionamos. Mayores detalles los dejaremos si acaso para después, porque ahora nos interesa viajar con Antonio apretujado en un pequeño asiento en un pequeño avión de una pequeña aerolínea, sin presurización, sintiendo el helado viento entrar al aparato. ¿Ya? Se encuentra en el cielo, sin esperanzas y rogando a Dios que no se caiga el bendito pájaro de hierro. No había azafata, ni mensaje del capitán anunciando el fin del vuelo, la temperatura de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero pudo sentir la pérdida de altura y asomándose por la ventanilla vio aquella extensa sabana verde que se pierde en el horizonte. Desde lo alto, el bosque y el valle se pierden. Solo se ve el verde de variados tonos que van desde el azul verdoso hasta el verde amarillento. El sol brilla en toda su intensidad, mientras el avión hace un giro para aterrizar. Pareciera que se va a estrellar en las copas de los altos árboles. Pero al fin se detiene, se abre la portezuela y alguien en el exterior coloca una escalería. Nuestro joven baja con la consabida expresión facial de quien no sabe qué hacer. Ojos asombrados le descubren y ojos asombrados descubren a los ojos asombrados. A su vista se extiende la pista de aterrizaje que consta de una cinta de tierra apisonada para que pueda resistir la fricción y el peso del aparato. Ni siquiera está pavimentada. El aeropuerto no es más que una común estructura de madera que bien podría estar en el centro de la ciudad porque parece una casa. Adentro, un escritorio antiguo y un más antiguo empleado se encarga de vender los boletos, de entregar encomiendas y de hacer reservaciones. Al fondo de la pista de corretaje se alzan imponentes los majestuosos árboles que nos ocultan el bosque. Hacia el frente se perfilan las primeras casas de la ciudad. La tía Clelia y su nieto, a quien llamaremos Ernesto, otro primo, se encontraban entre el grupo de personas que esperaban pasajeros o encomiendas. No tuvieron dificultad en saber quién era, pues se distinguía de los demás muy fácilmente. Ya hemos comentado cómo en las provincias la gente detecta al extranjero con suma facilidad. Y se entiende rápidamente. Los que regresan son locales. Ya dijimos que el Pacífico muy raramente llegaba al Atlántico. Así que recogieron el equipaje y a pie emprendieron el camino hacia la casa. Las distancias aquí también eran cortas. El pueblo, pequeño. En poco tiempo recorrieron las pocas cuadras y llegaron a la casa. Es una estructura de madera sobre zancos a la que se accedía a través de una alta escalera. La primera impresión la produjo la parte baja de la casa porque entre el suelo y el techo se había diseñado una especie de centro de trabajo donde se almacenaban los granos. Ahí tenían el establo, cortaban la leña y mucho más. Era como una extensión de la casa debajo de la casa. Interesante. De momento pensamos, ya hemos visto edificaciones como esta sobre zancos, pero nunca tan altas. Más adelante lo entendimos y ustedes lo entenderán también cuando les deje saber que frente a la casa y tan solo a unos cuantos metros corría el ancho y caudaloso río Loroco, que también servía de frontera líquida con el vecino país del norte y que ocasionalmente se desbordaba, especialmente en la época lluviosa. Los zancos protegían la casa de estas inundaciones. En este río nuestro amigo pasó un par de aventuras de las que hablaremos luego. Dejémoslo entrar y entremos nosotros también para poder conocer la casa y su interior. La madera más a mano es el pino.
Hay árboles de pino por todas partes, hasta en los patios de las casas. Y todas, o casi todas las casas, están construidas de ese material. Hasta el piso. Por tanto, no nos extraña que el ambiente todo huela a pino, a frescura de selva, aroma de viento. La primera estancia a la que accedemos desde la puerta principal es la sala. No muy amplia, pero muy acogedora. Los muebles recubiertos con cobijas que ayudaban a combatir el frío cuando había reuniones familiares. Después, el comedor y junto a él, la cocina. Una cómoda y bien surtida cocina con una gran estufa de hierro con horno y todo cuento, alimentada con leña. Y un largo tubo como chimenea para desalojar el molesto humo. Las estufas alimentadas por gas todavía eran un sueño. Luego, los cuartos para los muchachos, el de Ernesto a la izquierda, el de Antonio a la derecha, y en la esquina que se formaba entre los dos cuartos, el infaltable altar donde se enseñoreaban las imágenes de los santos predilectos de la tía Clelia, y donde ardía constantemente por lo menos una veladora, aunque normalmente eran muchas. Ese altar fue luego un tormento para los jóvenes, porque la señora los obligaba, de rodillas, a rezar todas las noches antes de acostarse, so pena de castigo y misericordia en caso de no hacerlo. Esa esquina fue también escenario de castigos aplicados con lujo de refinamiento. Arrodillado frente al altar, con los brazos extendidos hacia los lados y un libro en cada mano, era uno de los procedimientos favoritos de la tía. Esto produce un cansancio infinito. Un cansancio infinito en los brazos que no podían bajar sin merecer otro castigo con el cinturón de cuero que siempre estaba al alcance de la mano de la tía. Y no olvidemos que las siestas eran obligatorias. Con sueño o sin él, después de almorzar había que hacer la siesta. Desde entonces, el muchacho no puede dormir de día. Traumas, dicen los que dicen que saben. Pero él quiere hablar de otra cosa, de otras cosas. Las tristezas y los malos recuerdos deben quedar en el pasado, me dijo una vez, con tono alegre y mirada risueña. Lo matricularon en la escuela. Parece que iba a ser larga su estadía en Aguazapán. La casa estaba ubicada en una pequeña colina que descendía en un muy suave declive por detrás de la casa, donde senderos formados por el constante caminar de las personas dirigían hacia otra parte del pequeño pueblo. En ese sector se encontraba el convento de Santa Inés y la escuela del mismo nombre, naturalmente manejada por monjas. Ya esto nos hace suponer la rigidez de la disciplina y la áspera en la enseñanza. Pero caminar por esos senderos donde las altas hierbas y las flores silvestres amanecían mojadas por el rocío, con el fresco aroma del culantro perfumando el ambiente, dejando los zapatos y los ruedos del pantalón empapados mientras se caminaba por el angosto sendero sobre el cual se inclinaban las hojas como el matinal saludo, era una delicia que el joven disfrutaba. Los pantalones mojados a las monjas no les hacían mucha gracia, el clima no era malo, benigno más bien. Claro que había épocas frías, especialmente en diciembre. No recuerdo si lo mencioné antes, pero en mi país no tenemos 4 estaciones, solo 2, la seca y la lluviosa. La lluviosa generalmente comienza en mayo, por eso tenemos un dicho cuando estamos esperando algo y tarda en llegar: lo estoy esperando como agua de mayo, porque era lo que los agricultores esperaban para que sus cosechas recibieran el agua que necesitaban. Y aunque en la costa las cosas eran distintas, en el Pacífico, solo un par de meses al año el clima era francamente frío. Esta aclaración era necesaria, a mi juicio, para explicar por qué el joven le gustaba mojarse los ruedos del pantalón cuando el clima lo permitía. Esa caminata 4 veces al día durante la semana y 2 veces el domingo para asistir bajo pena de castigo a la iglesia era muy placentera para él. La iglesia era tanto un castigo como un gusto. Primero por la caminata, que le gustaba tanto, y luego por el ambiente solemne y tibio de la iglesia, y sobre todo por el grato olor del incienso que se quemaba con gran profusión.
Y el sonido del latín, que nadie entendía, aunque se lo aguantaban, pero que a sus oídos sonaba gratamente. Y el coro. Le encantaba la magia de 4 tonos de voces mezcladas para formar un solo canto consolidado. Y la misa del gallo. Los 24 de diciembre, para amanecer 25 a la medianoche, se oficiaba la misa del gallo en conmemoración del nacimiento de Jesús. El por qué se llama así, lo ignoro. Solo queda suponer que es porque los gallos cantan en la madrugada y la misa se prolongaba hasta la primera hora del día siguiente. Repito, es solo una suposición. Ese día la iglesia se llenaba y había que llegar temprano para poder conseguir un buen sitio. A veces llegar a las 11 de la noche ya era llegar tarde. Era un verdadero castigo, principalmente porque era forzado. No le gustaba hacer cosas que no salieran de su propia voluntad, pero no tenía opción. Así que, hasta luego.